El tema de hoy, el nombre del mensaje de hoy se llama Paz en medio de la tormenta. Y quiero leer San Mateo 8, 23 a 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Muchas personas en su diario vivir no tienen paz por diferentes causas, y puede ser por problemas económicos, físicos, familiares, etcétera, diferentes. El pueblo de Israel usa una palabra para saludar, ya sea cuando llegan o ya cuando se despiden, es shalom. Y esa palabra significa paz, bienestar, deseo de salud, armonía, paz interior, calma, tranquilidad, para aquel o aquellos a quienes está dirigido el saludo. Dios quiere que el hombre tenga paz, paz consigo mismo, paz con los demás y paz con Dios. Jesús vino para traer paz a la tierra. El profeta Isaías profetizó de Jesús en Isaías 9:6 y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Pero cuando Jesús nació, los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios quiere que el hombre tenga paz. La Biblia dice que después que Jesús resucitó de entre los muertos, Él se presentó a diferentes personas en diferentes ocasiones y les dijo: paz a vosotros. Dios está tan interesado en que el hombre tenga paz. Hebreos 12:14 dice: traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Qué importante entonces es que tengamos paz, pero no solamente en tiempos cuando todo marcha bien, sino paz aún en medio de la tormenta. Y primeramente vamos a hablar de una pregunta: ¿tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios? Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta cómo dice la nueva versión, la nueva traducción viviente: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Pensando en la paz con Dios, pensemos primeramente en paz con nosotros mismos. Es importante que en lo personal tengamos paz. Decía que muchas veces la perdemos por problemas familiares, por problemas económicos, por problemas físicos. Y cuando se resuelve el problema, pensemos por ejemplo en una persona que tiene problemas económicos, una persona que tiene deudas por tiempo, una persona que 1 año, 2 años, 5 años y no puede pagar, y el día que paga, tiene una tranquilidad, una paz, porque por fin pagó esa deuda. Y lo mismo puede pasar cuando una persona está enferma y sana. Entonces es importante la paz con uno mismo, pero pensemos en la paz
con los demás. Los problemas que tenemos con los demás nos roban la paz. Y bueno, muchas veces el problema lo causamos nosotros. Y cuando el problema lo causamos nosotros, no solamente tenemos problemas con los demás, pero nosotros no tenemos paz. Nuestra conciencia nos está diciendo de lo mal que hicimos. Bueno, cuando esto sucede, hace falta que seamos humildes como para reconocer, para pedir perdón, y entonces ya tendremos paz. Hay ocasiones que la gente nos ofendió, pero en este caso también, cuando la gente nos ofendió, si nosotros perdonamos a la gente que nos ofendió, bueno, estaremos otra vez en paz. Pero la paz con Dios, la paz con Dios. Y es que nuestras actitudes, nuestras acciones, pues nuestros pecados nos quitan la paz. Pero cuando reconocemos nuestros pecados, cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, es más, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces recibimos de Dios la paz. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a nuestras vidas. Una paz inmensa, una paz que el mundo no da, una paz que no la tenemos cuando se resolvió algún problema que nosotros teníamos, porque entonces estamos ahora no solamente en paz con nosotros mismos, pero en paz con Dios. Te pregunto, ¿tú tienes paz con Dios? Si no la tienes, qué bueno que hoy puedas amistarte con Dios, ponerte en paz con Dios. Pero en segundo lugar, en el mundo hay muchas tormentas, en el mundo hay muchos problemas. Y Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción. Bueno, aún antes que Jesús viniera ya había problemas, ya había aflicciones, ya había tormentas. Y Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él ya iba a irse al cielo, en el mundo van a tener aflicción. Otras versiones dicen pruebas, tristezas, tribulaciones, sufrimientos. Las aflicciones, las crisis, las tormentas son normales. El problema es que hay tormentas muy grandes, hay de tormentas a tormentas. Aunque la tormenta por la que estamos pasando nunca la habíamos pasado, pues hay personas que han pasado mayores tormentas. En el pasado, hablando de la tormenta que estamos pasando hoy en día, en el pasado hubo gente que pasó mayores tormentas que la que estamos pasando en este tiempo. Y es que las tormentas son como los huracanes, como los terremotos. Unos son terremotos o unos son huracanes, pero son ligeros, pero hay unos que son muy intensos y lógicamente que traen pues más desgracia. Así son las tormentas por las que pasamos. Un lugar donde no tendremos tormentas, y decía, en el mundo tendremos tormentas. Bueno, un lugar donde no tendremos tormentas será cuando lleguemos a casa, al lugar que Dios ha preparado. Dice la Biblia que ahí el Señor estará limpiando toda lágrima. Ahí no habrá llanto, ahí no habrá más dolor. Pero mientras estamos aquí en la tierra nos enfrentamos a diferentes tipos de tormentas. Número 3, paz en medio de la tormenta. Ya leímos Mateo 8:23 a 26, que Jesús estaba con sus discípulos en el mar. Y dice que he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Y cuando estoy leyendo esto,
de ahí es que viene el nombre del mensaje, paz en la tormenta, o paz en medio de la tormenta. La tormenta por la que Jesús y los discípulos pasaron fue una tempestad literal. Fue una tempestad literal. Y tanto Jesús como los discípulos pasaron por ella. Pero los discípulos estaban desesperados, llenos de miedo. Jesús tenía paz. Es más, en medio de esa tormenta, Él dormía. Y cuando los despertaron, les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y yo creo que si nosotros en la tormenta tenemos mucho miedo, si en el problema tenemos mucho miedo, si en la crisis tenemos mucho miedo, pues puede ser que no tenemos tanta fe. Los discípulos tenían a Jesús con ellos y solo despertaron a Jesús y le dijeron que calmara la tempestad, y la calmó. Si tú y yo tenemos a Jesús con nosotros, no debemos tener miedo. Ahora, paz no significa estar en un lugar tranquilo, sin problemas, sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón, tranquilos. En medio de la tempestad, tengamos paz. La Biblia dice que Pablo y Silas pasaron también por un tipo de tormenta. Ellos estaban predicando y dice Hechos 16:20: las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Versículo 22: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que les asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto, la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Pablo y Silas, por predicar, los arrastraron, les quitaron la ropa, los golpearon, los metieron a la cárcel. Y por si fuera poco, los metieron ahí en el calabozo que estaba más adentro, y pusieron sus pies en el cepo. Lo curioso es que Pedro y Silas estaban orando y estaban cantando. Yo no sé si estaban cantando un canto lento o un canto rápido, pero estaban cantando ahí. En medio de esa tormenta estaban cantando. De pronto viene un terremoto. El terremoto, sacude el lugar, las puertas se abren, el carcelero se espanta porque piensa que se han ido los presos y tiene mucho miedo. Pablo y Silas le gritan: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Yo veo una paz que ellos tienen a pesar de todo lo que les había pasado, a pesar del terremoto. Qué bueno que nosotros pasemos por lo que pasemos, mantengamos la paz de Dios en nuestras vidas. Y bueno,
Además, la paz que Dios nos da es una paz especial. Es una paz especial. Y dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La Nueva Traducción Viviente dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Lo que leemos aquí es que la paz que Dios nos da es un regalo. Es suya, dice, mi paz os doy. No es la paz que el mundo ofrece, porque finalmente el mundo, cuando dice paz, uno no sabe si creer o no creer. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero algo más que encontramos, no os la doy como el mundo la da. O sea, es una paz única, es una paz especial, es una paz que no encontramos en ningún otro lado más que en Dios, en Jesús. Una paz única, no es momentánea, no es humana, solamente Dios, decía, no las puede dar. Algo más que encontramos en este versículo es que tiene que ver con lo que nosotros decidimos. No se angustie ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. O sea, si nosotros nos angustiamos es porque no estamos confiando en Dios. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, esa angustia se va a ir. Entonces nosotros decidimos si tenemos paz o tenemos angustia. Depende, por supuesto, de nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios, entonces la angustia, la preocupación se va y la paz de Dios viene a nuestras vidas. Podemos preguntarnos, ¿cómo tener paz en medio de la tormenta? Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Me gusta que al principio está diciendo, tú guardarás en perfecta paz, pero luego dice, a todos los que confían en ti. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener paz en medio de la tormenta? Bueno, confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos, estamos tranquilos. Mientras preparaba el mensaje, me acordaba que un día fui al estado de Puebla con mi hija y ella era la primera vez que manejaba en carretera. Y yo le di el carro, ella estaba manejando y yo no sé al cuánto tiempo, 1 hora, 2 horas. Bueno, yo vi que ella sabía manejar, así es que yo me pude dormir tranquilo. Si uno no tiene confianza en quien va conduciendo, pues va con los ojos bien abiertos porque no confía en la persona y puede haber un accidente, ¿no? Yo recuerdo que en esa ocasión me dijo después mi hija, bueno, como que ya ves que sé manejar porque hasta te dormiste, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos paz, tranquilidad, podemos descansar, podemos dormir como Jesús dormía, ¿verdad? Dice también aquí en este versículo, los que concentran en ti sus pensamientos. Otra versión dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué pasa muchas veces cuando no tenemos paz? Que en lugar de pensar, de meditar en lo que dice la palabra de Dios, pensamos en lo que dice el vecino, lo que dicen los medios. Ese es el problema. Cuando nos dicen, no va a terminar la pandemia. Cuando nos dicen, anda en el aire. Bueno, pues
pues no tenemos que hacer caso a lo que la gente dice, ni siquiera lo dice gente que uno puede creerle. Cualquiera se le ocurre decir lo que quiere, y ya entonces la gente está espantada. ¿Por qué no mejor creer lo que Dios dice? ¿Por qué no conocer lo que Dios dice, saber lo que Dios dice y creerle a Dios? Meditar en lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo medito en la palabra de Dios, me bendice. Cuando creo la palabra de Dios, me bendice. Yo recuerdo que una ocasión estaba en una reunión de líderes y leí San Mateo 28, cuando Jesús envía a los discípulos para discipular naciones, y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra yo la tomé para ese momento, como que fue una palabra rema para ese momento, porque yo dije, bueno, yo creo esto que dice la palabra, y empezamos a orar, y la presencia de Dios fue tan real en ese lugar, porque creí la palabra. Entonces meditemos en la palabra, creamos la palabra y tendremos paz en medio de la tormenta. Algo más que hace falta que hagamos y que muchas veces no hacemos, en lugar de estar haciendo esto, estamos viendo a ver qué dicen los medios. Bueno, es orar. Y Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La versión 60 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay personas que repiten los versículos que leímos. Es como la gente que tiene temor y repite el Salmo 91 y siguen todavía igual. Y no se trata de repetir, se trata de conocer y creer. Si le creemos a Dios, maravilloso. Si obedecemos a lo que Dios dice, maravilloso. Entonces dice aquí: por nada estáis afanados, preocupados, angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones, sino que oremos, sino que confiemos, sino que descansemos en Dios y le digamos lo que nos está pasando. Y entonces también demos gracias desde antes que recibimos. Señor, ya oré, ya clamé, me escuchaste, gracias por tu respuesta. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y pensamiento. Porque cuando nosotros tenemos problemas, bueno, el problema está en la mente, está en el corazón. Pero cuando nosotros confiamos, entonces tenemos paz en el corazón y tenemos paz en la mente. Entonces, ¿cómo tener paz en medio de la tormenta? Confiando en Dios, meditando en la palabra de Dios y orando a Dios. La pregunta: cuando tienes tú problemas, cuando te están afectando los problemas, ¿estás orando? Si no lo has hecho, qué bueno que lo hagas. Concluimos. Lo primero que decíamos: ¿tienes paz con Dios? Si no la tienes, tú sabes por qué no la tienes. Lo maravilloso es que puedes ponerte en paz con Dios. Si conoces de Dios y te alejaste, sabes qué tienes que hacer. Reconoce, reconcíliate, pídele perdón a Dios. Ponte en paz con Dios. Si no conocías de Dios, la manera de ponerte en paz con Dios es reconociendo que has ofendido a Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador. Y cuando Dios te perdona, viene una paz inmensa a tu corazón. ¿Saben? Es que cuando tienes paz con Dios, no le tienes miedo a la muerte. Por supuesto, nadie se quiere morir. Tenemos familia, tenemos padres, tenemos hijos, tenemos nietos, algunos, pero sabemos que cuando la muerte viene, bueno, hay
algo mejor que lo que está aquí en la tierra. Así es que si no tienes paz con Dios, hoy puedes reconciliarte con Dios. Decía que en el mundo hay muchas tormentas, aunque hay de tormentas a tormentas, pero no importa lo grande que sea la tormenta, Dios es mayor que la tormenta. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta, como Jesús la tenía ahí en esa tempestad, como Pablo y Silas la tenían también en esa tempestad por la que estaban pasando. La paz que Dios nos da es una paz única, es una paz especial, solamente que nosotros la recibamos. La paz de Dios, la paz de Jesús. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y decíamos cómo tener paz en medio de la tormenta: confiando en Dios, meditando en la palabra y orando, hablando con Dios. Primeramente haremos una oración para que tú, que no estás en paz con Dios, hoy te pongas en paz con Dios. Hay un versículo que Job dice, hay una versión que dice: amístate con Dios y tendrás paz. Reconcíliate con Dios y tendrás paz. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Hagamos una oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos para que no te distraigas y habla con Dios. Amado Padre, gracias porque tu voluntad es que yo tenga paz en medio de la tormenta. Y reconozco que ni en lo personal tengo paz, y contigo menos. Y es que no hay paz cuando la conciencia me dice lo que no he hecho bien. Pero en esta hora reconozco mis pecados, te pido perdón por cada uno de ellos, me arrepiento de mis pecados. Jesús, te acepto como mi Salvador. Gracias que me amas, que enviaste a Jesús para morir por mí en la cruz. Acepto que moriste por mí. Gracias por perdonarme. Y gracias que al perdonarme no tengo cuentas contigo y estoy en paz contigo. Tú que te alejaste de Dios, dile: me vuelvo ahora a ti. Quiero reconciliarme contigo. Quiero pedirte que me perdones por mi alejamiento, por darte la espalda. Quiero estar en comunión contigo. Quiero estar en paz contigo. Gracias porque nunca dejaste de amarme. Amén. Dice el Salmo 29:11: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hagamos todos una oración. Tú que has estado escuchando el mensaje, la palabra de Dios en tu casa y ya conoces a Dios, hagamos esta oración. Padre, gracias porque es tu voluntad que tengamos paz en medio de esta situación, de esta crisis, de esta tormenta por la que estamos pasando. Gracias que al tener paz contigo, de parte tuya, tenemos paz en cada circunstancia. Es cierto que en diferentes tiempos hay tormentas. En este tiempo, cuando hay esa tormenta en el mundo, tú todavía eres Dios, tú todavía estás con nosotros. Y así como Jesús tenía paz en medio de la tormenta, quieres que tu iglesia, que tu pueblo, que tus hijos podamos tener paz en medio de la tormenta. La paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, la paz tuya que el mundo no da, esa paz especial, esa paz única.
y aquí estamos para decirte: creemos en ti, confiamos en ti, queremos cada día meditar tu palabra, queremos aún desechar toda mentira del diablo, a creer lo que dices tú en tu palabra. Queremos descansar en ti, queremos echar en ti toda ansiedad, queremos echar en ti todo afán y recibir la paz tuya. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada persona que está ahora escuchando la palabra. En el nombre de Jesús, quien está enfermo, yo declaro la paz de Dios, la sanidad de Dios, un milagro de Dios en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.